Vivimos en un mundo que nos exige dureza. Desde pequeños se nos enseña a ser fuertes, a no llorar, a resistir, a ocultar las emociones que no nos conviene mostrar. Aprendemos a vestir máscaras de seguridad, a endurecer la voz, a levantar muros internos para no permitir que los demás vean lo que realmente sentimos. Nos programan para esconder nuestras dudas, nuestras heridas, nuestros temores más humanos. Y así crecemos, convencidos de que la fragilidad es un defecto que debe corregirse, una debilidad que nos pone en peligro. Pero, ¿y si todo lo contrario fuera cierto? ¿Y si lo que hoy llamas fragilidad fuera en realidad una fuente profunda de poder? Este libro no pretende enseñarte cómo dejar de ser vulnerable, sino reconciliarte con esa parte de ti que más temes mostrar. Porque lo que has considerado debilidad durante tanto tiempo, tu sensibilidad, tu miedo al rechazo, tu angustia ante la incertidumbre, tus emociones intensas, puede convertirse en una fuente inagotable de conexión, autenticidad y fuerza. La vulnerabilidad no es lo opuesto al coraje, es el camino hacia él. Fragilidad consciente es una invitación valiente a quitarte las capas de armadura que has construido para sobrevivir y empezar a vivir con más verdad, con más apertura, con más presencia. Aquí no se trata de derrumbarte, sino de rendirte con sabiduría a lo que eres para emerger con más claridad, con más poder interior, con más compasión. Este libro nace de la experiencia real, de los silencios guardados por demasiado tiempo, de las lágrimas que no supimos cómo mostrar, de la lucha constante por aparentar control cuando por dentro todo se quebraba. Nace de mi propio viaje y de muchas personas que, como tú, han sentido que algo dentro clama por dejar de fingir. No encontrarás aquí fórmulas mágicas ni promesas vacías. Encontrarás reflejos, preguntas incómodas, momentos de ternura profunda y herramientas para transformar el modo en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. A lo largo de estas páginas exploraremos la raíz del miedo a mostrarnos, las heridas que nos enseñaron a callar y la profunda libertad que se abre cuando dejamos de ocultarnos. Hablaremos del valor de decir no puedo, del arte de pedir ayuda sin culpa, del poder curativo de la presencia plena, de la belleza de llorar en voz alta y del impacto real que tiene la honestidad emocional en nuestras relaciones. No necesitas volverte una persona diferente. No necesitas volverte invulnerable. Solo necesitas atreverte a mirar tu fragilidad con conciencia, abrazarla sin juicio, sostenerla con amor. Ahí, en ese punto donde parece que te vas a romper, descubrirás algo maravilloso. No eras débil, solo estabas aprendiendo a sentir de verdad. Bienvenido a este espacio íntimo y radicalmente humano. Este es un libro para los que han caído, para los que se han sentido solos, para los que lloran en silencio y ríen a medias, pero también es para los que desde ese mismo lugar están listos para levantarse, para decir su verdad, para vivir con la piel expuesta al sol sin temor. Porque en este mundo que celebra lo superficial, ser auténtico es un acto revolucionario. Y tú estás a punto de dar ese paso. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El mito de la fortaleza. Desde que somos niños se nos repite una y otra vez que debemos ser fuertes, que no debemos llorar, que debemos resistir, continuar, aguantar. Se nos enseña, casi sin palabras, que hay emociones buenas y emociones malas, que sentir miedo es signo de cobardía, que mostrar tristeza es dar demasiadas pistas, que ser vulnerable es ponerte en peligro. Así, vamos aprendiendo a endurecernos, a tensar los músculos cuando queremos llorar, a reprimir las lágrimas en silencio, a quedarnos callados cuando lo único que necesitamos es hablar. Crecemos admirando a quienes parecen imperturbables, a quienes jamás se derrumban, a quienes siempre tienen una respuesta firme, una sonrisa lista, una postura recta. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando de nosotros mismos. Cada vez que elegimos fingir que todo está bien cuando por dentro sentimos que no lo está, cada vez que escondemos nuestro dolor detrás de una sonrisa automática,
Cada vez que negamos nuestro cansancio por miedo a ser juzgados como débiles, nos fragmentamos un poco más. El problema no es querer ser fuertes. El problema es no cuestionar qué entendemos por fortaleza. El mito de la fortaleza ha sido sostenido por generaciones que han sobrevivido a base de silencio, de represión emocional, de dureza extrema. Pero lo que antes era necesario para sobrevivir, hoy se ha convertido en un muro que nos aísla, que nos aleja del contacto humano genuino, que impide que nos sintamos sostenidos, vistos, reconocidos. Porque en lo profundo todos anhelamos lo mismo, poder ser quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras, sin sentir que eso nos pone en riesgo. Todos deseamos encontrar un espacio en el que no tengamos que ocultarnos para ser amados. Pero ese espacio, en lugar de buscarlo fuera, empieza dentro. La verdadera fortaleza no tiene que ver con cuánto aguantes sin romperte, sino con cuánto te permite sentir sin huir. Ser fuerte no es tragarte las emociones, es digerirlas. No es encerrarte en tu dolor, es atravesarlo. No es quedarte solo por orgullo, es pedir ayuda con humildad. Y eso, aunque parezca contradictorio, es mucho más difícil que fingir dureza. Lo verdaderamente valiente no es aparentar que nada te afecta, sino permitir que te afecte y seguir adelante. La fragilidad consciente es eso, reconocer lo que sientes sin dramatismo ni negación, observar tu mundo interno con atención y tener el coraje de habitarlo sin máscaras. En este primer paso hacia la transformación de tu vulnerabilidad en fortaleza, quiero que sueltes la necesidad de encajar en la idea de persona fuerte que otros construyeron por ti. Quiero que observes, con honestidad y sin culpa, todas esas veces en las que tu dolor fue minimizado, todas esas veces en las que te dijeron, no llores, sé fuerte, no es para tanto. Porque ahí, en esos mensajes aparentemente inofensivos, se sembró la semilla de la desconexión. Y solo al reconocerlo, podrás empezar a desmantelarlo. Quiero que sepas que no estás roto por sentir, que no eres menos valioso por tener días grises, que tus emociones no son un error que debas corregir, sino un lenguaje profundo que estás aprendiendo a comprender. La fragilidad, lejos de ser una grieta que te debilita, puede ser una puerta hacia una versión más completa de ti mismo. Pero para abrir esa puerta, necesitas cambiar la historia que te contaron. Necesitas reescribir el concepto de fuerza desde un lugar más humano, más real, más cercano. Quizás por primera vez te permitas pensar que no necesitas demostrar nada, que ser tú, incluso cuando estás quebrado, es suficiente, que tu ternura, tu sensibilidad, tu capacidad de sentir intensamente no son defectos sino dones que otros han querido suprimir porque no sabían cómo sostener. Hoy puedes empezar a sostenerlos tú, y al hacerlo, verás que no solo no te debilitan, sino que te conectan más profundamente con tu propósito, tus vínculos y tu poder auténtico. El mito de la fortaleza está cayendo. Lo que emerge en su lugar es una nueva forma de ser fuerte, una fuerza que no niega lo humano, que no exige perfección, que se construye desde adentro y que empieza por abrazar la verdad de lo que sientes. Y esa verdad, por frágil que parezca, es tu mayor fuente de poder. Capítulo 2. La vulnerabilidad como fuente de poder. Muchas personas temen a la palabra vulnerabilidad. La asocian con debilidad, con exposición al daño, con riesgo de ser lastimados o rechazados. Sin embargo, en esta búsqueda por dejar atrás el mito de la fortaleza que nos obliga a aparentar, es vital entender que la vulnerabilidad es, en realidad, el terreno fértil donde florece el auténtico poder personal. La vulnerabilidad es el acto consciente de mostrarse tal cual uno es, con todas sus imperfecciones, dudas, miedos y deseos, sin el escudo del disfraz o la coraza de la indiferencia. Cuando somos vulnerables, nos abrimos a la posibilidad de conectar genuinamente con nosotros mismos y con los demás. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Reconocer nuestra vulnerabilidad implica aceptar que no somos invencibles, que tenemos límites, que sentimos dolor, que a veces necesitamos ayuda. Esto no es una derrota, es un acto de valentía suprema.
Porque admitir estas verdades, tan simples y tan profundas, es enfrentar el miedo al juicio y al rechazo y decidir seguir adelante con el corazón abierto. La vulnerabilidad nos invita a bajar las armas, a dejar caer las máscaras y a detener la lucha constante por controlar todo lo que nos rodea y a nosotros mismos. En lugar de eso, nos invita a estar presentes con lo que somos, a observar sin juzgar lo que sentimos y pensamos. Este estado de apertura nos permite descubrir una paradoja fundamental. Solo a través de la vulnerabilidad podemos acceder a una fuerza que trasciende lo físico y lo racional. Esa fuerza nace en el interior, en la honestidad emocional, en la capacidad de sentir y expresar con autenticidad. No es una fuerza basada en la dominación o el control, sino en la aceptación, la compasión y la conexión. Es una fuerza que nace de la alineación con nuestra verdad interna, que nos hace sentir integrados, completos y en paz con nuestra humanidad. Y cuando cultivamos esta fuerza, nuestra vida cambia radicalmente. Una de las formas más claras en que la vulnerabilidad se convierte en poder es en nuestras relaciones. Cuando nos atrevemos a mostrarnos como realmente somos, sin fingir perfección ni esconder heridas, permitimos que las personas que nos rodean nos conozcan de verdad. Esto genera una conexión profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo, que no depende de roles o expectativas externas. Las relaciones construidas desde la vulnerabilidad son relaciones auténticas, que nutren y sostienen, que no temen los conflictos porque entienden que el conflicto también es una forma de crecimiento. Así, la vulnerabilidad no solo es un acto personal, sino también una puerta hacia vínculos más sanos y enriquecedores. Además, la vulnerabilidad nos habilita para el aprendizaje y la creatividad. Cuando dejamos de temer el error o el fracaso, nos abrimos a experimentar, a explorar nuevos caminos, a salir de nuestra zona de confort. El miedo al qué dirán o al ridículo disminuye cuando aceptamos que ser humanos es un proceso imperfecto y en constante evolución. En ese estado, la innovación y el crecimiento personal florecen porque no estamos paralizados por la necesidad de ser perfectos o de controlar cada resultado. Ser vulnerables es ser valientes en la incertidumbre. Es estar dispuestos a ser vistos en nuestra humanidad completa y a confiar en que eso es suficiente. Sin embargo, cultivar la vulnerabilidad consciente no significa ser ingenuos o exponerse sin límites. La verdadera vulnerabilidad está acompañada de sabiduría y autocuidado. Es importante aprender a discernir cuándo, cómo y con quién compartir nuestras partes más íntimas y frágiles. No se trata de abrirse a cualquiera, sino de construir espacios seguros donde esa apertura pueda ser recibida con respeto y empatía. Este discernimiento nos protege y nos permite sostener nuestra vulnerabilidad sin sentirnos explotados o desprotegidos. La fragilidad consciente es, en ese sentido, una fragilidad con límites claros y definidos, que protege al mismo tiempo que permite el crecimiento. En definitiva, abrazar la vulnerabilidad como fuente de poder es un camino de autoconocimiento y de transformación profunda. Es un camino que nos invita a reconciliarnos con nuestra humanidad, a integrar nuestras sombras y nuestras luces, a vivir con autenticidad y a construir relaciones más genuinas. Es un camino que nos libera de la tiranía de la perfección y nos conecta con la fuerza que nace de ser verdaderamente nosotros mismos. La fragilidad consciente es entonces la llave maestra que abre la puerta hacia una vida más plena, más rica y más libre. Y esa vida comienza hoy, en este momento, con la decisión de dejar caer las máscaras y mirarte a ti mismo con amor y coraje. Capítulo 3. El miedo a la vulnerabilidad y cómo superarlo. El miedo a la vulnerabilidad es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino hacia la fragilidad consciente. Este miedo está profundamente arraigado en nuestra psicología y cultura, pues desde pequeños aprendemos que mostrar nuestras emociones, inseguridades o debilidades es señal de debilidad y que debemos esconderlas para ser aceptados o valorados. El temor a ser juzgados, rechazados o lastimados nos lleva a construir muros y a mantener una fachada fuerte, incluso cuando por dentro nos sentimos frágiles y solos. Este capítulo explora en profundidad cómo se manifiesta este miedo, cuáles son sus raíces y sobre todo cómo podemos empezar a liberarnos de él para vivir con mayor autenticidad y libertad.
El miedo a la vulnerabilidad se expresa en múltiples formas, muchas veces sutiles y casi invisibles. Puede ser la voz interna que nos dice que no debemos expresar lo que sentimos para no parecer débiles o inadecuados. Puede ser la evitación de conversaciones profundas, el miedo al conflicto o a mostrar desacuerdo, o incluso el hábito de buscar constantemente la aprobación externa para sentirnos seguros. A nivel corporal, este miedo puede generar tensión, ansiedad e incluso bloqueos físicos que nos impiden conectar con nuestras emociones verdaderas. Reconocer estos signos es el primer paso para comenzar a desmantelar las barreras que el miedo ha construido alrededor de nuestra vulnerabilidad. Las raíces del miedo a la vulnerabilidad suelen estar vinculadas con experiencias tempranas de nuestra infancia y adolescencia, donde quizás fuimos criticados, ignorados o castigados por expresar nuestras emociones o necesidades. También puede estar alimentado por modelos sociales y culturales que idealizan la fortaleza, la autosuficiencia y la invulnerabilidad como valores máximos. Vivimos en una sociedad que muchas veces premia la imagen de éxito superficial y esconde el lado humano y emocional de las personas, generando así un ambiente hostil para la vulnerabilidad genuina. Entender este contexto nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y a cuestionar las creencias limitantes que nos han impuesto. Superar el miedo a la vulnerabilidad es un proceso gradual y valiente, que requiere práctica y dedicación. Una de las estrategias más poderosas es empezar por pequeños actos de apertura en ambientes seguros y con personas de confianza. Esto puede ser compartir un pensamiento o una emoción honesta, pedir ayuda cuando la necesitemos, o simplemente permitirnos sentir sin juzgarnos. Cada uno de estos pequeños pasos es un acto de coraje que fortalece nuestra capacidad para ser vulnerables sin miedo. Con el tiempo, estos actos se vuelven más naturales y menos amenazantes, y la vulnerabilidad se integra como una forma auténtica de estar en el mundo. Otra herramienta fundamental para enfrentar este miedo es la autoobservación consciente, la práctica de prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos ni criticarnos. Esta práctica nos permite reconocer cuándo aparece el miedo y cómo intenta protegernos mediante la resistencia o la evasión. Al observar este proceso con curiosidad y sin juicio, podemos elegir responder de manera diferente, abriendo espacio para la vulnerabilidad en lugar de cerrarnos. La meditación, el diario personal o la terapia son excelentes recursos para cultivar esta conciencia y fortalecer nuestra relación con la vulnerabilidad. Además, es clave recordar que la vulnerabilidad no es sinónimo de indefensión. Por el contrario, es un acto de poder que implica poner límites saludables, comunicarse con claridad y proteger nuestro bienestar emocional. Aprender a decir no, a pedir lo que necesitamos y a alejarnos de situaciones o personas que no respetan nuestra autenticidad es parte del camino hacia la fragilidad consciente. La vulnerabilidad consciente se sostiene en una base de autocuidado y respeto, lo que nos permite mantenernos abiertos sin perdernos en la exposición indiscriminada. Finalmente, superar el miedo a la vulnerabilidad nos conecta con una dimensión más profunda de la existencia, la aceptación de nuestra humanidad completa, con todas sus luces y sombras. Este reconocimiento nos libera del peso de la perfección y nos abre a una vida más plena, donde el amor propio, la compasión y la autenticidad son protagonistas. Cada vez que elegimos la vulnerabilidad, estamos afirmando nuestra verdad y nuestro valor intrínseco, sin importar las circunstancias externas. Este acto transforma no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás, creando un espacio para relaciones más genuinas y significativas. En resumen, el miedo a la vulnerabilidad es una sombra que todos hemos enfrentado, pero también es una oportunidad para crecer y despertar nuestro poder interno. Al aprender a mirarlo de frente, entender sus causas y practicar la apertura gradual y consciente, podemos liberarnos de sus cadenas y vivir con mayor libertad y plenitud.
La vulnerabilidad deja de ser un riesgo para convertirse en la fuente de nuestra fortaleza más auténtica, una fuerza que transforma y eleva cada aspecto de nuestra vida. Este capítulo es una invitación a dar ese paso valiente hacia la fragilidad consciente, con la certeza de que al otro lado del miedo nos espera una vida mucho más rica y verdadera. Capítulo 4. La fuerza en la fragilidad, redefiniendo el significado de la fortaleza. En nuestra sociedad, la palabra fortaleza suele estar ligada a la imagen de alguien invulnerable, duro, imperturbable ante las adversidades, alguien que no muestra emociones ni dudas, que siempre parece tener el control absoluto. Esta concepción tradicional de la fortaleza, sin embargo, es limitada y a menudo nos aleja de una comprensión más profunda y verdadera del poder interior. En este capítulo exploraremos cómo la fragilidad, lejos de ser una debilidad, es en realidad una manifestación genuina y poderosa de fortaleza. Redefinir el significado de la fortaleza es un paso crucial en el camino hacia la fragilidad consciente y la transformación personal auténtica. La fuerza verdadera no reside en la negación de nuestras emociones o en la rigidez de nuestro carácter, sino en la capacidad de estar plenamente presentes con lo que somos, en cada momento, incluyendo nuestras imperfecciones, dudas y miedos. Es la habilidad de sostener y aceptar nuestra vulnerabilidad sin dejar que nos destruya, sino más bien que nos nutra y nos impulse a crecer. Cuando aprendemos a abrazar nuestra fragilidad, descubrimos que en ella habita una fuente inagotable de resiliencia, autenticidad y humanidad. Esta fuerza interior nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos permite vivir con una plenitud que va más allá del simple aguantar o resistir. En la práctica, la fortaleza en la fragilidad se manifiesta cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones difíciles y comenzamos a escucharlas, comprenderlas y honrarlas como parte de nuestra experiencia vital. Por ejemplo, en lugar de reprimir la tristeza, el miedo o la inseguridad, nos permitimos sentirlas plenamente y a través de ese proceso de aceptación, transformamos esas emociones en sabiduría y crecimiento. Esta capacidad de estar con la dificultad sin huir ni negar es lo que en verdad fortalece el carácter y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad y serenidad. Además, la fortaleza basada en la fragilidad implica una relación más honesta y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Al mostrar nuestra vulnerabilidad, creamos puentes de conexión que nos permiten establecer relaciones más profundas y significativas. La verdadera fortaleza es la que nos hace lo suficientemente valientes para ser genuinos, para expresar nuestras necesidades y límites sin miedo al rechazo y para ofrecer apoyo y empatía a otros en su propia fragilidad. Así la fortaleza no es un muro que nos aísla, sino un canal que facilita la comunicación y el amor auténtico. Un aspecto fundamental para desarrollar esta fuerza en la fragilidad es el cultivo del autocuidado y la autocompasión. Reconocer nuestras limitaciones y tratarnos con amabilidad en lugar de juzgarnos severamente es un acto de fortaleza que muchos pasan por alto. El autocuidado no es egoísmo ni debilidad, sino un pilar esencial para sostener nuestra energía y bienestar emocional. Cuando nos cuidamos de verdad, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar la vida sin agotarnos, ni caer en la desesperanza, incluso en los momentos más difíciles. Redefinir la fortaleza también significa cuestionar y desaprender las creencias y mandatos culturales que nos condicionan a ocultar nuestro lado vulnerable para parecer fuertes. La presión social por mantener una imagen perfecta o invulnerable genera una desconexión con nuestra verdadera naturaleza y perpetúa el sufrimiento emocional. En cambio, cuando aceptamos que la fragilidad es parte natural y valiosa de la experiencia humana, rompemos esas cadenas y nos liberamos para vivir con mayor autenticidad y equilibrio. Este cambio de paradigma tiene un impacto profundo no solo en nuestro bienestar personal, sino también en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Una fortaleza basada en la fragilidad nos permite ser agentes de cambio desde un lugar de humildad y empatía, inspirando a otros a reconocer y honrar su propia vulnerabilidad. Así, la fragilidad consciente se convierte en una fuente de poder colectivo, un camino hacia una sociedad más compasiva, conectada y humana.
En conclusión, la fortaleza verdadera no se mide por la capacidad de resistir o esconder nuestras debilidades, sino por la valentía de mostrarlas, comprenderlas y transformarlas en energía vital para crecer y vivir plenamente. La fragilidad no es el opuesto de la fortaleza, sino su complemento esencial. En esta alianza entre fuerza y vulnerabilidad encontramos la clave para una vida más rica, auténtica y significativa. Este capítulo invita a dejar atrás viejos paradigmas y a abrirnos a una nueva manera de entendernos a nosotros mismos, una que honre la fragilidad como el cimiento sólido donde se construye el verdadero poder interior. Capítulo 5. El camino de la vulnerabilidad. Abrirse para encontrar la libertad. La vulnerabilidad es, quizás, uno de los conceptos más incomprendidos y a la vez más poderosos que podemos integrar en nuestra vida. A menudo asociamos la vulnerabilidad con la debilidad, la exposición al juicio o el riesgo de ser lastimados. Sin embargo, en este capítulo nos adentraremos en la idea de que la vulnerabilidad es, en realidad, una puerta abierta hacia la libertad, la autenticidad y la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Es el camino que nos invita a soltar las máscaras, a liberarnos de la necesidad constante de controlar cómo nos ven o cómo nos percibimos, y a vivir con un corazón abierto, dispuesto a sentir, a equivocarse y a crecer. Caminar en vulnerabilidad significa aceptar que no somos perfectos, que no tenemos todas las respuestas y que está bien mostrar nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras heridas. Esta aceptación es una forma de valentía profunda porque implica exponerse sin garantías, con la certeza de que ser auténticos es más valioso que mantener una fachada impenetrable. Cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, permitimos que la vida fluya a través de nosotros con mayor naturalidad y menos resistencia, y eso nos lleva a experimentar una sensación liberadora de ser quienes realmente somos. La libertad que surge de la vulnerabilidad no es una libertad externa, no es la ausencia de problemas o dificultades, sino una libertad interna, la de no depender de la aprobación externa, la de no estar atrapados en la prisión del perfeccionismo, la de reconocer que nuestra valía no está condicionada a ser invulnerables o a cumplir con ciertos estándares. Esta libertad nos abre un espacio para ser honestos con nosotros mismos, para aceptar nuestras emociones sin juzgarlas y para tomar decisiones desde un lugar de autenticidad y no desde el miedo o la necesidad de agradar. En la práctica, el camino de la vulnerabilidad requiere desarrollar una serie de habilidades emocionales y espirituales. Primero, la capacidad de autoobservación sin crítica, para poder identificar cuándo nos estamos cerrando o evitando sentir ciertas emociones por miedo a ser juzgados o lastimados. Luego, la práctica de expresar nuestras emociones y necesidades de forma clara y respetuosa, lo que fortalece nuestras relaciones y genera vínculos basados en la confianza y la sinceridad. Además, es fundamental cultivar la resiliencia emocional, que nos permita recuperarnos de las heridas que inevitablemente surgen cuando vivimos abiertamente y sin máscaras. Un aspecto fundamental de este camino es aprender a diferenciar entre la vulnerabilidad auténtica y la exposición irresponsable. Ser vulnerable no significa compartir todo con cualquiera, sino elegir con sabiduría a quién y cuándo abrir nuestro corazón. Es un acto consciente que requiere discernimiento y amor propio, para no poner en riesgo nuestra integridad emocional, sino para construir espacios seguros donde podamos crecer y sanar. En este sentido, la vulnerabilidad es también una práctica de límites saludables, donde la honestidad y el respeto por uno mismo y por los demás coexisten en armonía. Otro punto crucial en este capítulo es entender que la vulnerabilidad nos conecta con la universalidad de la experiencia humana. Al mostrarnos tal como somos, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, que otros también enfrentan miedos, inseguridades y dolores similares. Esta comprensión genera empatía, solidaridad y un sentido de pertenencia que es fundamental para nuestro bienestar emocional y social. Así, la vulnerabilidad no solo nos libera individualmente, sino que también tiene el poder de transformar nuestras comunidades y la manera en que nos relacionamos colectivamente. Desde una perspectiva espiritual, la vulnerabilidad es el camino hacia la humildad y la apertura a lo trascendente.
Cuando soltamos el control y aceptamos nuestra condición humana con todas sus imperfecciones, nos alineamos con una sabiduría mayor que nos guía con amor y compasión. Esta entrega consciente es una forma profunda de libertad porque nos invita a confiar en la vida, en el flujo natural de las cosas y a encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre y el caos. Capítulo 6. La fortaleza interior. Construyendo resiliencia desde la fragilidad. Cuando hablamos de fortaleza, muchas veces pensamos en una resistencia rígida, en una dureza impenetrable que nos protege de cualquier daño o adversidad. Sin embargo, la verdadera fortaleza interior no se encuentra en la negación de la fragilidad, sino en la capacidad de abrazarla, entenderla y transformarla en un motor para el crecimiento personal y la superación. En este capítulo, exploraremos cómo la fragilidad consciente se convierte en el cimiento desde el cual se construye una resiliencia auténtica, profunda y duradera, que no solo nos permite sobrevivir a las dificultades, sino también florecer a través de ellas. La resiliencia, esa palabra que ha ganado tanta popularidad en el mundo del desarrollo personal y la psicología, es mucho más que un simple aguantar o sobreponerse a las circunstancias adversas. La resiliencia verdadera implica una flexibilidad emocional, una adaptación consciente y un proceso activo de recuperación que transforma el dolor en aprendizaje y la crisis en oportunidad. Esta capacidad nace de la aceptación radical de nuestra vulnerabilidad y de la comprensión profunda de que el sufrimiento no es un enemigo a evitar, sino una experiencia inevitable que puede ser aprovechada como fuente de sabiduría y fortaleza. Para construir esta fortaleza interior, es fundamental primero reconocer y validar nuestras emociones. En lugar de reprimir el miedo, la tristeza, la frustración o la decepción, es necesario permitirnos sentirlas plenamente, con la conciencia de que cada emoción tiene un mensaje valioso para nuestro crecimiento. La fragilidad consciente nos invita a habitar esas emociones sin juzgarlas ni tratar de cambiarlas inmediatamente, desarrollando una relación de respeto y aceptación con nuestro mundo interior. Este acto de autoaceptación es la base sobre la que se edifica la resiliencia, porque nos libera de la lucha interna y nos abre a la posibilidad de sanar. Otro aspecto esencial en la construcción de la fortaleza interior es cultivar una mentalidad flexible y abierta, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes sin perder el sentido de propósito ni la integridad personal. La rigidez mental, el aferrarse a creencias limitantes o expectativas rígidas, suele ser la causa principal de sufrimiento innecesario. En cambio, aprender a fluir con los cambios, a ver los obstáculos como oportunidades para reinventarnos y a mantener una visión optimista y esperanzadora, son actitudes que fortalecen el espíritu y alimentan la resiliencia. La fragilidad consciente nos invita a desarrollar esta flexibilidad desde un lugar de humildad y curiosidad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pero sí la capacidad de aprender y crecer constantemente. El apoyo social también juega un papel crucial en este proceso. Aunque la fortaleza interior es un recurso personal, nadie es una isla. La vulnerabilidad compartida con personas de confianza, la búsqueda de ayuda cuando es necesaria y la construcción de relaciones auténticas y significativas son elementos que nutren y sostienen nuestra resiliencia. La fragilidad consciente implica reconocer cuándo necesitamos abrirnos y permitirnos ser sostenidos, entendiendo que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto valiente de autocuidado y sabiduría. Además, la fortaleza interior se potencia cuando integramos prácticas que promueven el bienestar integral, el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu. Técnicas como la meditación, la respiración consciente, el ejercicio físico, una alimentación equilibrada y el descanso adecuado son herramientas poderosas para mantenernos equilibrados y resilientes frente a las presiones de la vida. Cultivar estos hábitos no solo mejora nuestra salud física, sino que también fortalece nuestra capacidad emocional y mental para enfrentar las adversidades con serenidad y claridad. En este capítulo, también exploraremos cómo transformar las experiencias dolorosas en fuentes de aprendizaje y crecimiento. La fragilidad consciente nos invita a mirar hacia adentro para descubrir qué nos están enseñando los momentos difíciles sobre nosotros mismos, nuestras creencias, nuestros límites y nuestro potencial.
Este proceso de reflexión profunda es un acto de amor propio y valentía que nos permite resignificar el sufrimiento y convertirlo en un impulso para evolucionar hacia una versión más fuerte, sabia y auténtica de nosotros mismos. Finalmente, entenderemos que la fortaleza interior no es un estado permanente ni un destino final, sino un camino continuo que requiere práctica, paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Habrá momentos de duda, de caída, de sensación de vulnerabilidad extrema, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para ejercitar la resiliencia y profundizar nuestra fragilidad consciente. Así, la fortaleza interior se manifiesta como un equilibrio dinámico entre el poder y la humildad, la firmeza y la flexibilidad, la acción y la entrega. En resumen, este capítulo te invita a ver la fortaleza interior no como una coraza impenetrable, sino como un jardín que se cultiva con cuidado, atención y amor, utilizando la fragilidad como la tierra fértil donde crecen las raíces profundas de la resiliencia verdadera. Aprender a construir esta fortaleza desde la fragilidad consciente es una de las claves más poderosas para vivir una vida plena, auténtica y transformadora. Capítulo 7. La vulnerabilidad como puente hacia la autenticidad. La vulnerabilidad, a menudo percibida como una debilidad o una exposición peligrosa, es en realidad una de las expresiones más profundas de autenticidad humana y un camino indispensable para la conexión verdadera tanto con nosotros mismos como con los demás. En este capítulo, exploraremos cómo abrazar la vulnerabilidad con conciencia y valentía nos libera del peso de las máscaras y nos permite construir relaciones genuinas y significativas que nutren nuestra alma y fortalecen nuestro espíritu. La vulnerabilidad no es un estado pasivo de indefensión, sino un acto activo de coraje. Una puerta abierta a la sinceridad, a la empatía y a la transformación personal. Durante mucho tiempo, la sociedad ha promovido una visión distorsionada de la fortaleza, asociándola con la invulnerabilidad, el control total y la ausencia de emociones débiles como el miedo o la tristeza. Esta creencia nos empuja a esconder nuestro verdadero ser, a fingir una imagen perfecta, a reprimir sentimientos auténticos por temor al rechazo o al juicio. Sin embargo, esta negación de la vulnerabilidad genera aislamiento, incomunicación y un profundo sentimiento de desconexión que afecta nuestra salud emocional y mental. El primer paso para romper este ciclo es reconocer que la vulnerabilidad es una cualidad humana natural y necesaria, no una falla o defecto. Aceptar la vulnerabilidad significa permitirnos ser vistos tal como somos, con nuestras luces y sombras, fortalezas y limitaciones. Es la valentía de mostrarnos auténticos sin adornos ni defensas, confiando en que ser quienes realmente somos es suficiente para ser amados y aceptados. Este acto de autenticidad tiene un poder liberador inmenso, pues nos libera de la carga constante de mantener una fachada y nos abre a una vida más plena, integrada y coherente. En este espacio de verdad, la autoaceptación florece y se fortalece nuestra autoestima desde la raíz. Además, la vulnerabilidad es la base de la empatía y la conexión profunda con los demás. Cuando nos atrevemos a compartir nuestras luchas, dudas y emociones con personas de confianza, creamos un espacio seguro donde también ellos pueden abrirse. Este intercambio sincero construye puentes emocionales que fortalecen las relaciones, fomentan la comprensión mutua y generan apoyo genuino. La vulnerabilidad compartida es el pegamento invisible que une a las personas más allá de las palabras, creando vínculos auténticos que perduran en el tiempo. Sin embargo, abrazar la vulnerabilidad no significa exponerse indiscriminadamente ni sin límites. Es fundamental aprender a discernir cuándo, cómo y con quién compartir nuestras partes más íntimas, manteniendo un equilibrio entre apertura y autocuidado. La fragilidad consciente nos guía para establecer límites saludables, proteger nuestra integridad emocional y elegir entornos seguros donde la vulnerabilidad pueda expresarse sin temor a ser heridos o juzgados. Este equilibrio es esencial para que la vulnerabilidad se convierta en una herramienta poderosa y no en una fuente de sufrimiento. En el proceso de integrar la vulnerabilidad, también es importante desaprender la creencia de que pedir ayuda es signo de debilidad. Al contrario, reconocer nuestras necesidades y buscar apoyo es una manifestación de fuerza y sabiduría que nos permite crecer y sanar más rápidamente.
La vulnerabilidad nos conecta con nuestra humanidad común y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que formar parte de una red de seres humanos que comparten experiencias similares. Por otro lado, la vulnerabilidad consciente nos invita a explorar el miedo que suele acompañar a esta exposición. El miedo al rechazo, al abandono, a la humillación o a la pérdida de control puede ser paralizante, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra valentía y confianza interior. Enfrentar estos miedos, sentirlos y atravesarlos con aceptación, nos permite expandir nuestro coraje y construir una identidad sólida que no dependa de la aprobación externa, sino del amor propio incondicional. Este capítulo también profundiza en la práctica de la vulnerabilidad como camino hacia la creatividad y la innovación. Cuando nos permitimos ser vulnerables, nos liberamos del perfeccionismo y la autoexigencia paralizantes, abriendo espacio para la experimentación, el aprendizaje y la expresión auténtica de nuestro potencial único. La vulnerabilidad es el terreno fértil donde germinan las ideas originales, las relaciones genuinas y el crecimiento personal profundo. Finalmente, veremos cómo cultivar la vulnerabilidad consciente requiere un compromiso diario con la honestidad, la compasión y la presencia plena. No se trata de un estado estático, sino de un proceso dinámico que implica caídas y levantadas, momentos de apertura y otros de resguardo. La belleza de este camino radica en que a medida que nos abrimos a la vulnerabilidad, descubrimos que en esa aparente fragilidad reside una fuerza incomparable, capaz de transformar nuestra vida y nuestras relaciones en fuentes constantes de plenitud y significado. Capítulo 8. La fortaleza interior. Construyendo resiliencia desde la vulnerabilidad. La resiliencia es una de las cualidades más admiradas y necesarias en el ser humano, especialmente en un mundo que nos presenta constantemente desafíos, incertidumbres y cambios imprevistos. Sin embargo, la verdadera resiliencia no se basa en una coraza impenetrable o en la negación del dolor, sino que nace profundamente anclada en la aceptación consciente de nuestra vulnerabilidad y en la capacidad de transformarla en fuerza interior. En este capítulo exploraremos cómo cultivar una fortaleza auténtica, que no es la dureza ni la insensibilidad, sino un estado de equilibrio dinámico donde el corazón abierto y la mente clara nos permiten enfrentar las adversidades con serenidad, creatividad y esperanza. Para entender la fortaleza interior, primero debemos desmontar el mito común que la asocia exclusivamente con la capacidad de resistir sin mostrar emociones, como si sentir fuera sinónimo de debilidad. La realidad es que la fortaleza verdadera integra todas las dimensiones humanas, emocional, mental, física y espiritual. Es un tejido complejo que combina sensibilidad y coraje, reflexión y acción, suavidad y firmeza. Este tejido nace cuando aprendemos a reconocer y honrar nuestras emociones, incluyendo el miedo, la tristeza y la frustración, sin ser dominados por ellas. La fortaleza se construye cuando aceptamos que el dolor y la vulnerabilidad son parte de la experiencia humana, y no algo que deba ser evitado a toda costa. Un aspecto crucial para desarrollar esta fortaleza es la práctica de la autocompasión. A menudo, en momentos de dificultad, nuestra voz interna se vuelve crítica y dura, generando un diálogo interno negativo que nos desgasta y limita. La autocompasión, por el contrario, nos invita a tratarnos con la misma ternura y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido que sufre. Al practicar la autocompasión, construimos un refugio interno que amortigua el impacto del estrés y el sufrimiento, y nos permite recuperarnos con mayor rapidez y profundidad. Este hábito fortalece nuestra conexión con nosotros mismos, fomentando un amor propio resiliente que no depende de logros externos ni de la validación ajena. La resiliencia también se nutre de la capacidad para encontrar sentido y aprendizaje en las experiencias difíciles. Cuando atravesamos momentos adversos, es común sentirnos abatidos o atrapados en la desesperanza. Sin embargo, un enfoque consciente nos permite mirar más allá del sufrimiento inmediato para descubrir lecciones, crecimiento y oportunidades de transformación. Este proceso no es automático ni simple. Requiere un compromiso activo con la reflexión honesta y el trabajo interior. En este sentido, la resiliencia se asemeja a un músculo que se fortalece con la práctica constante de encontrar luz incluso en la oscuridad, de convertir las heridas en fuentes de sabiduría y compasión. Otro pilar fundamental de la fortaleza interior es la conexión auténtica con los demás. Aunque la resiliencia a menudo se asocia con la autonomía, es importante reconocer que el apoyo social y la pertenencia a comunidades saludables son esenciales para sostenernos en tiempos difíciles. Compartir nuestras experiencias, recibir y ofrecer ayuda y construir redes de apoyo nos proporcionan un anclaje emocional y energético que amplifica nuestra capacidad de recuperación.
En este sentido, la vulnerabilidad consciente actúa como un puente que fortalece la resiliencia colectiva, permitiéndonos crecer no solo como individuos, sino como seres interdependientes en una red humana solidaria. El desarrollo de la fortaleza interior también implica cultivar la flexibilidad mental y emocional, es decir, la habilidad para adaptarnos y responder con creatividad a las circunstancias cambiantes. La rigidez, ya sea en nuestras creencias, emociones o comportamientos, suele generar sufrimiento al impedirnos fluir con la vida. La resiliencia se manifiesta cuando aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y enfocarnos en las posibilidades que surgen en cada momento. Este estado de apertura y adaptación requiere una mente clara, enfocada y serena, que puede ser entrenada a través de prácticas como la atención plena, la meditación y el diálogo interno consciente. Además, la fortaleza interior se manifiesta en la capacidad de establecer límites saludables. Saber decir no cuando es necesario, proteger nuestro espacio físico y emocional y priorizar nuestro bienestar son actos de valentía y amor propio que fortalecen nuestra energía vital. Los límites claros nos permiten conservar recursos internos, evitar el desgaste y mantener la coherencia con nuestros valores y necesidades profundas. Esta habilidad es especialmente importante en un entorno que a menudo nos exige rendir al máximo y estar siempre disponibles, condiciones que pueden minar nuestra resiliencia si no aprendemos a regularlas. Capítulo 9. El coraje de sentir, permitir, aceptar y transformar las emociones. En la sociedad actual, muchas veces se nos ha enseñado que sentir es peligroso, que mostrar nuestras emociones nos hace débiles y que lo mejor es mantener la compostura, contener las lágrimas y disfrazar el miedo con sonrisas forzadas. Se nos empujó a controlar o incluso negar lo que sentimos, creyendo que la madurez emocional consiste en reprimir. Pero la verdadera fuerza emocional no reside en el control rígido, sino en el coraje de sentir. Sentir no es sinónimo de perder el control. Sentir es entrar en contacto directo con la vida. Es atreverse a habitar plenamente la experiencia humana. Es abrirnos a la sabiduría de nuestro cuerpo, de nuestra intuición, de nuestro corazón. Las emociones son mensajeras. Cada una tiene una función vital. Nos avisan, nos informan, nos alertan o nos impulsan. El miedo, por ejemplo, no está para ser eliminado, sino para mostrarnos lo que valoramos y advertirnos de los peligros. La tristeza no es debilidad, es el canal natural para el duelo, la pérdida y la transformación. La ira no es violencia, es una brújula que nos señala cuando un límite ha sido cruzado o una injusticia ha sido cometida. Incluso el gozo y la gratitud, emociones más aceptables, muchas veces son limitadas por la vergüenza o por el miedo a perderlas. Por eso, reprimir lo que sentimos es desconectarnos de nuestra humanidad y, en consecuencia, de nuestro poder. Tener el coraje de sentir no significa quedar atrapados en nuestras emociones ni actuar impulsivamente desde ellas. Significa permitirnos experimentarlas sin juicio, sin rechazo, sin huida. Significa darles espacio dentro de nosotros para que puedan cumplir su función y luego fluir. Cuando reprimidos lo que sentimos, las emociones no desaparecen, simplemente se almacenan en el cuerpo, generando tensiones crónicas, enfermedades psicosomáticas, reacciones desproporcionadas y patrones repetitivos. El dolor no escuchado se convierte en sufrimiento acumulado. Pero cuando sentimos con conciencia, las emociones se transforman en energía liberadora, en fuerza creativa, en claridad interior. El proceso de permitir nuestras emociones comienza con la presencia. Esto quiere decir estar aquí y ahora, sin distraernos, sin querer escapar. Significa llevar la atención al cuerpo, al lugar exacto donde la emoción se manifiesta. El nudo en el estómago, la presión en el pecho, la tensión en los hombros, el calor en la cara. Sentir es un acto físico, no solo mental. Por eso, una de las formas más profundas de sanación emocional es escuchar al cuerpo, sin tratar de interpretarlo, simplemente estando con lo que es. La respiración consciente puede ser un gran ancla en este proceso. Inhalar y exhalar con lentitud mientras observamos lo que sentimos, sin etiquetar, sin intentar modificar. Aceptar nuestras emociones es el paso siguiente. Aceptar no significa resignación, ni aprobación pasiva. Significa reconocer que lo que sentimos tiene derecho a existir, tiene sentido dentro de nuestra historia y merece ser atendido.
Muchas personas llevan años peleando con su tristeza, su ansiedad, su rabia, creyendo que solo serán libres cuando se les pase. Pero la sanación no ocurre luchando contra lo que sentimos, sino abrazándolo. Aceptar nuestras emociones es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Permite que entre aire, que se renueve la energía, que algo viejo se transforme en algo nuevo. Y esa transformación llega inevitablemente cuando dejamos de resistir. Las emociones, como las olas, tienen un ciclo natural. Surgen, alcanzan su punto máximo y luego disminuyen. Si no las bloqueamos ni las alimentamos con pensamientos obsesivos, se disuelven por sí solas. En lugar de aferrarnos al enojo o de identificarnos con la tristeza, podemos permitir que pasen por nosotros como el viento pasa entre las hojas. Podemos observarlas con compasión, como un adulto que acompaña a un niño asustado, sin dejarse arrastrar, pero sin rechazarlo. Esta es la alquimia emocional, transformar el plomo del dolor en el oro de la comprensión. Un elemento crucial en este camino es la honestidad emocional. Muchas veces, por miedo al rechazo o por condicionamiento social, ocultamos lo que sentimos incluso de nosotros mismos. Aprendemos a decir «estoy bien» cuando en realidad estamos rotos por dentro. Pero la represión emocional crea barreras internas que nos impiden conectar con los demás de forma auténtica. La honestidad emocional no es una licencia para volcar todo sin filtro, sino una práctica consciente de expresar lo que sentimos con responsabilidad, vulnerabilidad y respeto. Es permitirnos ser humanos, con todas nuestras luces y sombras, y compartirnos desde ese lugar verdadero. Capítulo 10. De la herida a la sabiduría. Sanar para evolucionar. La herida emocional es una experiencia universal. Todos, sin excepción, llevamos en lo más hondo de nuestro ser una colección de momentos en los que fuimos heridos, incomprendidos, rechazados o traicionados. Estas heridas no solo marcan nuestras emociones, sino también la forma en la que vemos la vida, en la que nos relacionamos con los demás y, lo más importante, en la que nos tratamos a nosotros mismos. Muchas veces no somos conscientes de cuán profundamente esas marcas internas influyen en nuestras decisiones, en nuestros miedos y en nuestras autolimitaciones. Pero es precisamente en el reconocimiento de esas heridas donde comienza uno de los viajes más transformadores del ser humano, el camino de la sanación consciente. Sanar no significa olvidar lo que ocurrió ni negar el dolor vivido. Sanar es recordar sin que duela, mirar el pasado sin ser arrastrados por él. Es tener el coraje de observar lo que ha sido, de sentir lo que no se permitió sentir en su momento y de resignificar la experiencia para que deje de gobernarnos desde la sombra. La sanación no borra la historia, pero reescribe el significado. Lo que fue fuente de sufrimiento puede, con el tiempo y el trabajo interno adecuado, convertirse en fuente de sabiduría. Cada herida puede abrir una puerta hacia una versión más profunda, más consciente y más poderosa de ti mismo. Muchas de nuestras heridas más profundas se originan en los primeros años de vida. La infancia es un terreno fértil donde se siembran las creencias fundamentales sobre el amor, la valía, la seguridad y el merecimiento. Un niño que no fue visto, que no se sintió amado de forma constante o que recibió mensajes de que debía ser de cierta manera para ser aceptado, puede crecer arrastrando una sensación crónica de no ser suficiente. Esa sensación, si no se cuestiona, se convierte en la lente a través de la cual ve todo, sus relaciones, sus logros, sus fracasos. Las heridas de la infancia se convierten en guiones inconscientes que repetimos una y otra vez hasta que decidimos mirarlos con valentía. Pero la sanación no ocurre por arte de magia ni de un día para otro. Es un proceso que requiere honestidad, presencia y voluntad. Es necesario hacernos preguntas difíciles. ¿Qué parte de mí estoy evitando mirar? ¿Qué historia me sigo contando que ya no me sirve? ¿A qué dolor me aferro por miedo a lo desconocido? Estas preguntas abren puertas internas, y aunque a veces lo que encontramos tras ellas puede asustar, también nos revela lo que necesita ser liberado. La conciencia es la llave maestra de la transformación. Cuando llevamos luz a nuestras sombras, dejamos de ser sus esclavos. Uno de los pasos más importantes en este proceso es aprender a perdonar. Y el perdón, aunque a menudo se confunde con justificar lo injustificable, no es un acto hacia el otro, sino hacia uno mismo. No perdonamos para liberar al que nos hirió,
Perdonamos para liberarnos a nosotros de la prisión emocional que implica cargar con el rencor, la culpa o el resentimiento. El perdón no borra la memoria, pero libera el peso. No significa reconciliarse con el agresor, sino reconciliarse con la parte de uno que fue herida, que sufrió, que se sintió sola. Es darle a esa parte amor, comprensión y protección. Es decirle, lo que viviste fue real, fue doloroso, pero ya no estás sola. Estoy aquí contigo y juntos vamos a sanar. Además del perdón, la compasión es una aliada indispensable. La compasión hacia uno mismo implica tratarnos con la misma ternura con la que trataríamos a un ser querido herido. No se trata de caer en la autocompasión victimista, sino en una comprensión profunda de que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos emocionales y mentales que teníamos en ese momento. Cada error, cada caída, cada reacción desmedida fue una forma de defendernos, de protegernos, de sobrevivir. Y cuando podemos mirar nuestro pasado desde esa perspectiva, algo se suaviza dentro de nosotros. La crítica interna pierde fuerza y comienza a emerger un amor más real, más sólido, más nutritivo. Sanar también implica integrar. Integrar las partes de nosotros que habíamos exiliado, aquellas que consideramos indeseables, malas o inadecuadas. La sombra no es un enemigo, es una parte olvidada que clama por ser reconocida. Integrar significa aceptar que somos seres complejos, que podemos ser fuertes y frágiles, valientes y temerosos, amorosos y enojados. No somos un fragmento de lo que mostramos, somos un universo entero. Y solo cuando aceptamos todas nuestras partes podemos vivir desde la plenitud. La buena noticia es que cada paso en el camino de la sanación nos acerca más a nuestra esencia. Las heridas, una vez sanadas, se convierten en cicatrices sagradas, en recordatorios de nuestra resiliencia, en fuentes de comprensión hacia los demás. Aquello que antes nos detenía comienza a impulsarnos. Lo que antes nos avergonzaba se convierte en motor de empatía y sabiduría. Desde nuestras grietas, si las abrazamos, brota la luz. Capítulo 11. Vulnerabilidad como camino de conexión. Durante mucho tiempo se ha interpretado la vulnerabilidad como un signo de debilidad, como un estado en el que uno se encuentra expuesto, frágil, y por tanto susceptible de ser herido. Nos han enseñado desde pequeños a ocultar nuestras lágrimas, a disimular el miedo, a mostrarnos fuertes incluso cuando por dentro nos sentimos rotos. En una sociedad que premia la perfección, la competencia y el control, mostrarse vulnerable se percibe como un acto peligroso, casi como una rendición. Sin embargo, lo que no nos dijeron es que la verdadera fortaleza no reside en la armadura que llevamos puesta, sino en la capacidad de quitárnosla cuando más miedo sentimos. La vulnerabilidad no es el fin de la protección, sino el inicio de una conexión profunda y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Ser vulnerable es tener el coraje de decir, no estoy bien, de admitir, no lo sé, de confesar, esto me duele. Es permitirnos ser vistos tal como somos, sin máscaras, sin capas que oculten nuestra humanidad. Cuando bajamos la guardia, cuando nos permitimos ser reales, abrimos la puerta a una dimensión más rica y más honesta de nuestras relaciones. Nos volvemos accesibles, comprensibles, humanos. Y en esa humanidad compartida se forja la verdadera conexión. Porque lo que une a las personas no es la perfección, sino las grietas compartidas. Todos hemos tenido miedo, todos hemos amado y perdido, todos hemos sentido vacío. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestras heridas, les damos permiso a otros de hacer lo mismo, y juntos comenzamos a sanar. La vulnerabilidad, sin embargo, no es algo que se improvise, requiere valentía. Es más fácil protegerse tras el sarcasmo, detrás de la indiferencia o tras una fachada de éxito. Pero esas barreras, aunque nos protegen del dolor, también nos aíslan del amor, del afecto verdadero, de la conexión sincera. No se puede amar desde la coraza. No se puede recibir comprensión si no mostramos lo que realmente sentimos. La vulnerabilidad es la base de toda relación significativa. Es el punto en el que dejamos de fingir para empezar a vivir desde lo que somos. También implica reconocer que somos imperfectos y que esa imperfección no solo es inevitable, sino también bella. En la vulnerabilidad está la creatividad, la compasión, la autenticidad. Las obras más poderosas, los actos de amor más genuinos y las historias que más nos transforman nacen de un lugar profundamente vulnerable.
un artista que se atreve a compartir su dolor, un escritor que plasma su angustia, una madre que expresa su miedo a fallar, un líder que admite que necesita ayuda. Todos ellos están ejerciendo un acto radical de honestidad. No es la invulnerabilidad la que inspira, es la valentía de ser real. Esto no significa, sin embargo, que debamos exponer nuestras heridas a todo el mundo sin discernimiento. La vulnerabilidad también implica sabiduría, saber cuándo, cómo y con quién abrir nuestro corazón. No se trata de desbordarse, sino de compartir con conciencia. La autenticidad no está en decir todo lo que sentimos todo el tiempo, sino en estar alineados con lo que sentimos y actuar desde ese lugar interno, sin traicionarnos. Vulnerabilidad y límites sanos caminan de la mano. No hay una sin la otra. Mostrarnos no es lo mismo que entregarnos sin cuidado. Es un acto de poder, no de dependencia. El gran giro ocurre cuando dejamos de ver la vulnerabilidad como un defecto y comenzamos a verla como una virtud, como una herramienta de transformación. En la cultura del aparentar, ser quien verdaderamente eres es una forma de revolución. Vivimos en un mundo donde muchas personas sienten que deben estar bien todo el tiempo, que deben tener éxito a cualquier costo, que no pueden mostrar sus dudas. Esa presión constante genera ansiedad, aislamiento y agotamiento. Pero cuando alguien se atreve a decir, yo también estoy atravesando esto, se genera un espacio de alivio colectivo. Se rompen las expectativas irreales, se humaniza la experiencia. Y más aún, cuando nosotros nos permitimos ser vulnerables ante nosotros mismos, cuando dejamos de negarnos lo que sentimos, cuando dejamos de juzgar nuestras emociones y comenzamos a abrazarlas con presencia, se produce un cambio profundo. Dejamos de pelear con lo que somos, dejamos de vivir en guerra interna, aceptamos nuestra tristeza sin culpa, nuestra soledad sin vergüenza, nuestro miedo sin rechazo. Al hacerlo, encontramos paz. Porque la paz no viene de controlar todo lo que sentimos, sino de permitirnos sentirlo sin quedar atrapados. La emoción pasa, la experiencia se transforma, pero lo que queda es una versión más compasiva y más conectada de nosotros mismos. En la vulnerabilidad se forja la verdadera conexión, y más aún en la conexión que hemos perdido con nosotros mismos. Ese afuera no es sinónimo de dependencia, ese afuera no es intercambio de beneficios, ese afuera es un vivir, un tomar y dar. En la vulnerabilidad está la creatividad, la compasión, la autenticidad. Repito, en la vulnerabilidad está la creatividad, la compasión y la autenticidad. Y todos inician por uno mismo. Tener el coraje de decir no estoy bien, y decir no lo sé, y confesar esto me duele, y permitirnos escucharnos a nosotros mismos con compasión, para luego compartir con los que elegimos compartir, y con todo ese amor ofrecer lo que podemos y no empezar a hablar, sino a comprendernos, más allá de esta sombra de... Capítulo 12. El silencio que sana. En un mundo saturado de ruido, el silencio se ha convertido en un lujo. Vivimos rodeados de estímulos constantes, notificaciones, conversaciones triviales, opiniones incesantes, pantallas que no descansan, pensamientos que no se detienen. En medio de este estruendo moderno, el silencio parece incómodo, incluso amenazante. Nos han condicionado a llenar cada espacio con palabras, a temer los vacíos, a asociar el silencio con la soledad, la incomodidad o la falta de valor. Pero el silencio, lejos de ser un enemigo, es uno de los aliados más poderosos que tenemos cuando se trata de sanar, conectar y encontrar claridad interior. El silencio no es ausencia, es presencia. No es vacío, es contención. Y cuando aprendemos a habitarlo, cuando dejamos de huir de él, nos revela secretos que el ruido jamás nos dejará escuchar. El silencio es el espacio donde ocurre lo real. Es en el silencio donde nuestras emociones nos hablan con más fuerza, donde los pensamientos se revelan tal como son, sin adornos ni justificaciones. Cuando detenemos el flujo constante de palabras, aparece la verdad. Es incómodo al principio, porque nos enfrentamos a todo lo que evitamos sentir. Tristeza reprimida, miedo postergado, dudas no resueltas, pero también es en ese terreno donde germinan las respuestas. El silencio es el terreno fértil donde la conciencia florece. En él podemos mirar lo que somos sin distracciones, sin máscaras, sin decoraciones, y en esa mirada profunda, sin juicio, comienza el proceso de sanación.
Durante mucho tiempo, se ha confundido la introspección con aislamiento, la quietud con pasividad, la reflexión con debilidad. Pero se necesita mucha más fuerza para detenerse que para seguir corriendo sin sentido. El silencio requiere coraje, porque nos despoja de las excusas y nos obliga a confrontarnos con lo esencial. Es como estar frente a un espejo que no miente. Y aunque al principio duela, también libera, porque cuando dejamos de huir de nosotros mismos, empezamos a reconciliarnos con lo que somos. Ya no hay que aparentar, ya no hay que sostener personajes. Solo queda la verdad, desnuda, simple y hermosa en su imperfección. El silencio también tiene un poder inmenso en nuestras relaciones. Aprender a estar en silencio con otro, sin la necesidad de llenar los espacios con palabras, es una forma profunda de intimidad. Porque no todo debe ser dicho para ser comprendido. Hay miradas que lo dicen todo, gestos que lo explican mejor que cualquier discurso. El silencio compartido es una muestra de confianza, de presencia, de respeto. En un diálogo consciente, el silencio es tan importante como las palabras, porque es en el silencio donde el otro puede escucharse a sí mismo, donde la escucha se vuelve activa, donde la empatía se hace tangible. No interrumpir, no reaccionar de inmediato, no llenar el espacio por miedo al vacío, es un acto de amor. Un silencio bien sostenido puede sanar más que 1000 consejos. Pero para llegar a ese silencio nutritivo, primero debemos pasar por el silencio incómodo, aquel que nos confronta con nuestra ansiedad, con el impulso de distraernos, con el deseo de llenar el tiempo. Este es el silencio que duele, que incomoda y que se siente interminable. Pero también es el que abre la puerta al otro. Es el umbral que hay que cruzar para acceder al verdadero espacio interior. Porque el silencio no es simplemente callar, es aprender a escuchar, a percibir, a estar. Y para lograrlo, hay que practicar, hay que desacelerar, apagar el ruido, estar dispuestos a sentir. Las prácticas de meditación y contemplación han honrado este tipo de silencio desde tiempos ancestrales. En muchas tradiciones espirituales, el silencio no es solo un medio, sino un fin en sí mismo. Es considerado un estado de comunión con lo divino, una vía directa a la sabiduría. No es casual que las grandes revelaciones de la historia hayan surgido en la soledad del desierto, en el retiro del bosque, en la calma de una cueva. Cuando cesa el bullicio del mundo, la alma se expresa, y esa voz interior, muchas veces ahogada por la prisa y el estrés, se vuelve clara, firme y certera. No hay confusión en el silencio profundo, solo presencia, claridad y verdad. Capítulo 13. Vulnerabilidad como vía de conexión. La palabra vulnerabilidad ha sido durante mucho tiempo malinterpretada, subestimada e incluso temida. En muchas culturas se ha asociado con debilidad, con exposición, con peligro. Nos han enseñado que ser vulnerables es dejar grietas abiertas por donde otros pueden entrar y herirnos. Nos han hecho creer que mostrar lo que sentimos, reconocer que no tenemos todas las respuestas, admitir que necesitamos ayuda o que estamos heridos, nos hace menos capaces, menos dignos, menos fuertes. Pero la verdad, la que no se nos ha contado lo suficiente, es que la vulnerabilidad es una forma profunda de valentía. Porque quien se atreve a mostrarse tal como es, con sus sombras y luces, con sus heridas y anhelos, es quien realmente se está presentando ante el mundo con autenticidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es la más pura manifestación de la humanidad. Es reconocer que somos imperfectos, pero aún así merecedores de amor. Es atrevernos a decir, esto soy, sin esconder, sin adornar, sin fingir. Y eso requiere un coraje que muchos no se atreven a tener. Vivimos en un mundo que premia la apariencia, la armadura, el control. Nos han enseñado a construir muros, a protegernos, a mostrarnos fuertes, incluso cuando nos estamos desmoronando por dentro. Pero esos muros, aunque nos protegen del dolor externo, también nos aíslan del amor, de la conexión, de la intimidad. Nos volvemos inaccesibles incluso para nosotros mismos, y en ese encierro perdemos la oportunidad de ser realmente vistos, comprendidos, sostenidos. Mostrar vulnerabilidad es un acto revolucionario en un mundo que insiste en el disfraz. Es mirar al otro a los ojos y decir, yo también he sentido miedo, yo también me he sentido perdido, yo también he fallado.
Y en ese acto se crea un puente, porque nada une más a dos personas que reconocerse en la fragilidad compartida. No es en la perfección donde se tejen los vínculos más profundos, sino en la imperfección aceptada. Las relaciones más sanas, más reales, más nutritivas, son aquellas donde hay espacio para ser vulnerable sin miedo al juicio, sin miedo al abandono, sin miedo al rechazo. La vulnerabilidad, además, es un canal directo hacia la creatividad, porque solo cuando bajamos la guardia podemos permitir que lo auténtico fluya. Las grandes obras de arte, los textos que nos tocan el alma, las canciones que nos hacen llorar, nacen de corazones que se han atrevido a abrirse. No hay inspiración verdadera en la máscara. La inspiración nace del alma desnuda. Y para que el alma se exprese, debe sentirse segura, debe sentirse libre. Por eso, cuando aprendemos a abrazar nuestra vulnerabilidad, también nos abrimos a un caudal inmenso de creatividad, de sensibilidad, de conexión con el mundo. Claro, ser vulnerable no significa exponernos indiscriminadamente. No se trata de contarle a cualquiera nuestras heridas más profundas, ni de dejar nuestra alma abierta a quienes no la saben cuidar. La vulnerabilidad sana es aquella que se ejerce con conciencia, con discernimiento. Es aquella que se comparte cuando hay un espacio seguro, cuando hay una intención clara de conexión, cuando sabemos que del otro lado hay una presencia capaz de sostener. Ser vulnerables no es entregarnos al dolor del otro sin filtros, sino permitirnos sentir, expresar, compartir, sin la presión de parecer invulnerables. Es dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es tener el valor de decir, esto me duele, sin pedir permiso para sentirlo. Y lo más importante, ser vulnerables con nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestros jueces más duros, nuestros propios censores, los que más se niegan el derecho a sentir. Nos exigimos ser fuertes, ser productivos, ser funcionales, incluso cuando todo nuestro interior pide una pausa. Nos avergonzamos de nuestras lágrimas, de nuestra tristeza, de nuestra ansiedad. Tratamos de taparlo todo con distracción, con trabajo, con roles, pero esa vulnerabilidad no expresada se convierte en carga, y esa carga pesa, cansa, enferma. Cuando aprendemos a mirarnos con compasión, cuando nos damos permiso de no poder con todo, cuando nos hablamos con ternura en medio del caos, comenzamos a sanar. La vulnerabilidad entonces se convierte en medicina. Vivir vulnerablemente también implica vivir con el corazón abierto. Y sí, eso significa que a veces dolerá más. Porque un corazón abierto está más expuesto al rechazo, a la pérdida, a la incomprensión. Pero también está más disponible para el amor, para la llegura, para la conexión verdadera. Quien se cierra al dolor, también se cierra a lo bello. La anestesia emocional que nos protege del sufrimiento también nos aleja del gozo. Por eso, vivir con el corazón abierto es un acto de fe. Es decir, elijo sentirlo todo, incluso lo que duele, porque eso es estar vivo. Es confiar en que puedo atravesar el dolor sin que me destruya. Es saber que incluso en las tierras hay belleza, que incluso en las caídas hay enseñanza. Capítulo 14. El miedo a sentir. En el silencio de la noche, cuando ya no hay pantallas que distraigan ni voces que oculten, cuando la ciudad duerme y la mente se aquieta, emerge una presencia que muchos evitan con todas sus fuerzas. El miedo a sentir. No el miedo en sí, no el temor a algo externo como una pérdida o un fracaso, sino el miedo puro y crudo a permitir que las emociones se manifiesten en su totalidad, sin filtro, sin juicio, sin evasión. Sentir ha sido, paradójicamente, una de las tareas más reprimidas en nuestra historia humana. Desde pequeños nos enseñan que hay emociones aceptables y otras que no lo son. Llorar en público es señal de debilidad, sentir rabia es peligroso, tener miedo es de cobardes. Así aprendemos a anestesiarnos, a censurar la vida emocional con frases como «todo está bien», «no es para tanto», «yo puedo solo», hasta que la represión se convierte en hábito y el hábito en identidad. Pero las emociones no desaparecen porque las ignoremos. Solo se almacenan, se desplazan, se deforman. Y terminan por reaparecer como ansiedad crónica, como vacío existencial, como insatisfacción constante, como relaciones rotas que no sabemos por qué duelen tanto.
Nos convertimos en especialistas en evitar. Llenamos nuestras horas con trabajo, con entretenimiento, con redes sociales, con comida, con ruido, todo para no sentir. Porque sentimos que si permitimos que el dolor entre, no habrá retorno. Creemos que si nos dejamos tocar por la tristeza, nos arrastrará hasta lo más profundo. Que si soltamos el control, nos desbordaremos. Pero la verdad es otra. El sentir no nos destruye. Lo que nos destruye es reprimir. Las emociones existen para ser sentidas. Son mensajes del alma, señales del cuerpo, impulsos que nos invitan a comprendernos, a adaptarnos, a sanar. La tristeza no es enemiga, es maestra. La rabia no es un veneno, es un llamado al límite. El miedo no es debilidad, es aviso. Y la alegría no es casualidad, es reconocimiento. Cada emoción cumple una función esencial en nuestra experiencia humana, y negarlas es como tapar los sentidos. Podemos hacerlo, pero nos volvemos sordos a la vida. Cuando aprendemos a sentir sin juicio, empezamos a escuchar las verdades que antes evitábamos. Comenzamos a entender que las emociones no son obstáculos, sino puertas. Cada emoción negada es una parte nuestra que pide ser reconocida. Cada emoción permitida es un puente hacia nuestra integridad. El miedo a sentir se fortalece cuando lo evitamos. Se debilita cuando lo enfrentamos. La clave está en acercarnos a nuestras emociones con presencia y sin prisa. No se trata de dramatizar ni de exagerar, sino de observar, de quedarnos con lo que sentimos, de permitir que el cuerpo nos hable, porque el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. El pecho cerrado, el nudo en la garganta, el temblor en las manos, todos son formas de comunicación emocional. Si las escuchamos con compasión, descubrimos una sabiduría que trasciende el pensamiento. Sentir también nos vuelve más empáticos, porque quien ha tocado su propio dolor no juzga el del otro. Quien ha llorado en soledad comprende el llanto ajeno. Quien ha sentido rabia sin actuar desde ella sabe sostener a otro en furia. La empatía no nace de los libros, nace de las entrañas. Y solo cuando atravesamos nuestros propios abismos podemos acompañar verdaderamente a otros en los suyos. Por eso permitirnos sentir no solo es un acto de amor propio, es también un acto de servicio. Pero para llegar a ese lugar, es necesario romper con las creencias que nos limitan. Necesitamos cuestionar las ideas que nos dijeron sobre lo que deberíamos sentir o cómo deberíamos vivir nuestras emociones. No hay una forma correcta de sentir, no hay emociones malas. ¿Hay emociones incómodas? Sí, pero necesarias, y todas merecen un lugar. Cuando dejamos de dividir entre lo que se permite y lo que se esconde, aparece una sensación de libertad interior muy profunda. Es como si de pronto todo dentro de nosotros respirara con más amplitud. Por supuesto, el camino hacia esta libertad emocional no es lineal ni fácil. Requiere práctica, honestidad y sobre todo mucha paciencia. Habrá momentos en los que parezca que no podemos con lo que sentimos. Habrá días en los que querramos volver a las distracciones, al ruido, a lo conocido. Y está bien, porque este no es un proceso de perfección, sino de regreso. Cada vez que elegimos sentir en lugar de huir, estamos regresando a casa. Y con el tiempo ese hogar interno se vuelve más habitable, más amable, más real. Empezamos a confiar en nuestra capacidad de sostenernos, incluso en el dolor. Descubrimos que somos más resilientes de lo que pensábamos, que llorar no nos debilita, nos limpia, que temblar no es fallar, es liberar, que sentir no es una amenaza, es una forma de sanación, y que el miedo, cuando lo abrazamos, se transforma en camino. Capítulo 15. La fuerza de la rendición. Rendirnos. Una palabra que durante mucho tiempo ha sido asociada con la derrota, con el fracaso, con la debilidad. En una cultura obsesionada con el control, con el logro constante, con el empuje incesante hacia la meta, la rendición ha sido casi un pecado. Nos han enseñado que quien se rinde, pierde, que quien suelta, fracasa, que quien se detiene, se queda atrás. Pero, ¿y si todo eso fuera una distorsión profunda de lo que verdaderamente significa rendirse? ¿Y si la rendición fuera en realidad una de las expresiones más poderosas de conciencia y transformación? ¿Y si rendirse fuera la forma más pura de fortaleza? La verdadera rendición no es resignación,
No es dejarse vencer por la vida ni renunciar a los sueños. Tampoco es ceder por miedo o por agotamiento. Rendirnos en el sentido profundo espiritual y emocional de la palabra es reconocer que hay cosas que no podemos controlar. Es aceptar lo que es, tal como es, sin resistencia mental, sin lucha interna, sin la necesidad constante de modificarlo todo. Es dejar de pelear con la realidad para poder comenzar a vivir en ella con plenitud. La rendición nace cuando el alma, cansada de luchar, empieza a escuchar. Cuando comprendemos que resistir permanentemente no nos ha traído paz, sino agotamiento. Cuando vemos que cuanto más forzamos, menos fluimos, que cuanto más queremos tener razón, menos entendemos, que cuanto más intentamos controlar a los demás, más nos alejamos de nosotros mismos. Entonces, algo dentro de nosotros se abre, se suaviza, y nos entregamos. La rendición auténtica es un acto de profunda valentía, porque implica soltar el ego que siempre quiere tener el control. Implica aceptar que no lo sabemos todo, que no podemos prever cada resultado, que no todo saldrá como deseamos. Es, en esencia, abrazar la incertidumbre con confianza. Es mirar al caos, al dolor, a la pérdida, a lo inesperado, y en lugar de endurecernos, elegir abrir el pecho y decir, estoy aquí. No sé cómo, pero seguiré. La rendición nos devuelve a una verdad más grande que la voluntad individual. La vida tiene un ritmo, un tiempo, un misterio, y no siempre será lo que esperamos, pero siempre nos lleva hacia lo que necesitamos. Y es que no podemos sanar mientras estemos resistiendo lo que sentimos. No podemos crecer si no soltamos las máscaras. No podemos amar si seguimos controlando. Rendirse es muchas veces llorar lo que no se lloró. Es aceptar que duele. Es dejar que la emoción se exprese sin tratar de contenerla o explicarla. Es decir, ya no puedo más. Y en esa frase encontrar la semilla de la verdadera transformación. Porque cuando dejamos de sostener lo insostenible, liberamos espacio. Cuando soltamos la ilusión de tenerlo todo bajo control, empezamos a respirar más profundamente. Cuando nos rendimos, no perdemos, ganamos acceso a una dimensión más honesta de nosotros mismos. Muchos temen rendirse porque creen que eso implica pasividad o conformismo, pero es todo lo contrario. La rendición abre las puertas de una acción más alineada. Ya no actuamos por impulso, por presión, por miedo o por necesidad de validación. Actuamos desde la claridad interior, desde la presencia, desde la conexión con lo que es verdadero en nosotros. Paradójicamente, rendirse no nos vuelve menos eficaces, nos vuelve más certeros. Nos enfocamos mejor, elegimos con más conciencia, nos comunicamos con más verdad, porque ya no estamos luchando contra todo, sino fluyendo con lo que está disponible. En la rendición también florece la humildad. Esa humildad que reconoce que no somos el centro del universo, que no siempre tenemos la respuesta, que necesitamos ayuda, que no podemos solos todo el tiempo. Y esa humildad nos conecta con los demás desde un lugar más humano. Nos permite pedir, nos permite recibir, nos permite agradecer. Y así, la rendición se convierte en puente hacia la compasión, hacia el perdón, hacia la presencia real. Rendirnos también implica dejar ir narrativas que ya no nos sirven, historias que nos hemos contado por años, que tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que no se puede fallar, que debemos cumplir expectativas ajenas para sentirnos valiosos. Al rendirnos, esas narrativas se disuelven. Descubrimos que no somos esos personajes construidos para agradar, que no somos los roles que asumimos por miedo, que detrás del esfuerzo por encajar hay una verdad más pura y más simple esperando ser habitada. Capítulo 16. Integrar para renacer. Llegamos al final de este viaje, pero no es un final como los que solemos imaginar, con fuegos artificiales o líneas de cierre. Es más bien un comienzo, un renacer silencioso, una integración interna que ya no necesita demostrarse. A lo largo de estas páginas, hemos recorrido los paisajes ocultos de nuestra fragilidad, hemos desnudado las máscaras del ego.
Hemos soltado los viejos discursos que nos mantenían atrapados en versiones pequeñas de nosotros mismos. Y ahora, al final del camino, lo que queda no es una versión perfecta, ni una iluminación espectacular, sino algo mucho más real y transformador: la integración. Integrar es asumir, es abrazar todas las partes de ti que antes rechazabas, es dejar de dividirte entre lo que muestras y lo que sientes, entre lo que esperas de ti y lo que realmente eres. Integrar es dejar de vivir en extremos. No eres solo luz ni solo sombra, no eres solo fortaleza ni solo debilidad. Eres ambas. Y en esa dualidad, abrazada sin juicio, emerge tu versión más honesta. Integrar significa que ya no necesitas esconder tu sensibilidad para ser respetado, ni esconder tu poder para no incomodar. Puedes ser suave y firme, puedes ser vulnerable y tener límites, puedes llorar y seguir siendo sabio, puedes perderte y seguir siendo digno, puedes cambiar de opinión y aún así sostener tus valores. Ya no hay que elegir entre uno u otro. Ya no hay necesidad de elegir quién eres dependiendo del entorno. Ya no se trata de actuar, se trata de habitarte por completo. Y es que integrar no es intelectual, es visceral. Es una vibración en tu cuerpo cuando dejas de luchar contigo. Es la sensación de respirar más profundo porque ya no estás sosteniendo ninguna mentira. Es mirar tu historia con ternura, sin esconderla ni romantizarla. Es dejar de hablar solo desde tus logros y permitirte hablar también desde tus heridas. No como excusa, sino como verdad, porque tus heridas ya no te dominan, pero tampoco las niegas. Son parte de tu mapa, son parte de tu lenguaje emocional, son parte de la forma en que amas, que cuidas, que comprendes. Y aquí aparece otra clave: el renacer no es un evento único, es un proceso diario. No sucede porque termines este libro, sucede cuando empiezas a actuar diferente, cuando un día eliges no juzgarte, cuando decides pausar en lugar de reaccionar, cuando eliges perdonarte por cosas que has cargado por años. Renaces cuando ya no necesitas que todo esté perfecto para sentirte en paz, cuando abrazas el caos sin desesperarte, cuando entiendes que tu historia, con todo lo vivido, fue necesaria para despertar a lo que ahora sabes. El renacimiento auténtico no es ruido, es claridad, no es drama, es presencia. Es la calma profunda que llega cuando ya no te estás traicionando. Y sí, integrar también requiere paciencia, porque el ego, herido por tanto tiempo, intentará regresar a sus hábitos antiguos. Volverás a sentir la necesidad de complacer, de huir, de fingir, de forzarte a hacer algo que no eres. Pero ahora tienes algo diferente: conciencia. Y la conciencia no desaparece. Una vez que has visto, ya no puedes desver. Una vez que te has sentido realmente tú, aunque sea por un instante, ese recuerdo interno te guiará siempre. Esa es la brújula, ese es el ancla, ese es el hogar dentro de ti. Y también comprenderás que integrar no es algo que haces solo. Es vital abrirte al vínculo. Es esencial conectar con otros desde esta nueva verdad. Relaciones más profundas, más sinceras, más libres. No porque todos entiendan tu proceso, sino porque tú ya no necesitas ser entendido por todos. Ya no se trata de agradar, se trata de compartir desde el alma. Se trata de hablar desde el centro, no desde la máscara. De crear vínculos donde puedas decir, esto me duele, y ser sostenido, no corregido. Donde puedas decir, esto soy, sin miedo a ser rechazado. Ese tipo de relaciones se construyen cuando tú mismo has dejado de rechazarte. Es en esa aceptación íntima donde florece la verdadera conexión. Y entonces te conviertes en otra cosa. No en alguien perfecto, no en alguien con todas las respuestas, pero sí en alguien presente, en alguien íntegro, en alguien capaz de sostener su vida desde adentro. Y eso se siente. Los demás lo sienten, no porque lo digas, sino porque lo irradias, porque tu forma de estar cambia. Tu energía no exige, acompaña. No invade, sostiene. No quiere demostrar, quiere compartir. No quiere convencer, quiere invitar. Porque tú ya no necesitas que el mundo te valide.
porque tú ya te viste por completo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.